¿Salió? Que ahí no sé cómo está eso de computer audio. O sea, que todo en el audio del computador. Tú siempre tienes que darle que sí. ¿Hable? Bueno,
Hola, Sí, padre, buenas tardes. ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto verles. Digo, no les Igualmente, escucho bien, ahora sí ahí ya les está. escucho. A ver, nada más Buenas que tardes, yo soy padre. bien malo, bueno, no solo con eso, pero con la tecnología soy malísimo, pero Mil gracias aquí. Bueno, ya en honor a los puntuales y a usted que su tiempo de verdad es tan preciado, pues si quiere vamos a dar inicio eh, a esta charla del mes de febrero de Infinite Love. Les agradezco a todos los que están aquí conectados, especialmente a usted, padre, por su tiempo. Y si quiere empezamos usted puede empezar con la oración y después hago la introducción yo. perfecto. A ver, un segundito que estoy aquí ah, haciéndome ayudar para dejarme el... Es que por primera vez voy a... Ok, bien. Estoy aquí, ahora que anduve por ahí, mi computadora no tenía cámara y compré una camarita externa y me estaban aquí ayudando a instalarla, pero ya está. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, que ha sido enviado por el Padre, el Hijo, para ser nuestro santificador, para guiarnos a la verdad plena, que es entender el plan de Dios, que es entender a Dios, entender el querer de Dios, e ir modelando nuestros corazones para que sean corazones que amen como Dios ama, corazones que vibran con el amor, que vibran con aquello que nos hace mejores y más santos. Te pedimos que nos moldees, que nos ilumines, que nos guíes siempre de manera especial en este momento para que nuestros corazones sean, por un lado, para un servidor, un canal tuyo para quienes escuchen esta reflexión, meditación, plática, y para ellos también seas tú quien los dé fortaleza, luz, aceptación, y llene sus corazones de tu amor y de la paz que viene de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. En este año de San José, pedimos a él, ¿verdad? San José, a quien se le confió el cuidado de Jesucristo, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues Bueno, en primer bienvenido, lugar, padre. Le voy a dar la introducción suya para que todos los que todavía no tienen el placer y el honor de conocerlo, conozcan un poquito de usted y después le cedo totalmente el micrófono. gracias. El padre Noel Quesada es legionario de Cristo de un pueblo de Zacatecas. Entró con los legionarios en 1997, tiene 11 años ya como sacerdote, trabajó por 11 años en la formación de seminaristas. Actualmente es el superior de la comunidad del Salvador y capellán de las secciones de señoritas y señores del Salvador. Es un sacerdote que muestra su sencillez, humildad y servicio en todo momento. Le agradezco de todo corazón que esté aquí con nosotros, Padre. No dudo que el Espíritu Santo lo utilizará mucho en esta tarde para ayudarnos a seguir sanando nuestros corazones, para todos los que hemos atravesado una pérdida. Más en estos momentos de tanto dolor en el mundo, sé que será de mucho provecho. Gracias, Padre. Sube el Pues, micrófono. gracias, les agradezco mucho pues esta ocasión de estar con ustedes, de compartir con ustedes algunas reflexiones. Yo en la mañana debo decir que esta plática fue en el avión porque hoy venía de México, pero ayer, antier, había estado dándole como vueltas al tema y debo decirles que una de las cosas que hice fue la siguiente. Yo dije, a ver, ¿cómo le puedo hablar a alguien que ha tenido que vivir un dolor tan terrible como puede ser la pérdida de un hijo, de una hija, de varios? ¿Cómo hablarles de un ser tan querido?
cómo hablarles sin haber hecho yo esa misma experiencia, sin haber estado quizá ahora sí que en sus zapatos. Y dije, yo lo más que he perdido es un hermano. Entonces dije, claro, pues si perdí un hermano, mi mamá perdió un hijo. Y entonces yo tenía 12 años, mi hermano iba a cumplir 20. Y luego después me acordé que mi abuelita, o sea, la mamá de mi mamá, perdió una hija de 12 años y medio y la perdió de la manera más cruel, porque alguien entró a su casa cuando ellos fueron a misa y intentó abusar de ella. Era el vecino y al no haber accedido mi tía de 12 años y medio, que estaba preparando la comida para cuando volvieran, el almuerzo para cuando volvieran de misa, el señor tomó un machete y intentó de esa manera obligarla y como no accedió, pues la mató a machetazos. Entonces se han de imaginar el dolor que pudo haber sido para mi abuelita, ¿no? Entonces, teniendo esto presente, pues dije, ¿quién me puede dar mejores elementos para este momento que mi abuelita ya falleció, entonces no le podía preguntar directamente a ella, entonces le pregunté a mi mamá por mi abuelita. Entonces, eso es lo que hice ayer en la tarde, hablé con mi papá y hablé con mi mamá. Y anoté lo que ellos me comentaron, lo que les ayudó en su momento a superar esta situación. Pero sin duda, antes de llegar a eso y compartirles lo que hablé con mis papás y que creo que puede ayudarnos, porque incluso a mí mismo me ayudó de una forma distinta, sin duda alguna, hay muchas cosas que causan dolor. Hay dolores físicos y hay dolores morales, espirituales. Pareciera que el moral y espiritual es igual y no es. Luego me gustaría hacer una pequeña matización de cada uno de ellos. Y el dolor físico, pues es algo que todos experimentamos de una u otra manera, ¿verdad? Desde que un día nos caen mal unos mariscos, hasta que un día se nos cayó íbamos caminando descalzos y le pegamos a la esquinita de la pata de la mesa del comedor, le dimos una patada con el dedo chiquito del pie izquierdo y nos ha hecho sufrir, saltar, ¿verdad? Y cuánto hemos sufrido eso, que hubiéramos querido evitarlo porque fue muy doloroso, pero ya pasó y ya es como anécdota, ¿no? Fíjense que la ventaja de los dolores físicos es que luego quedan como anécdotas, ¿no? Un momento que me hizo sufrir, pero al final de cuentas se queda como una anécdota, ¿verdad? De la que luego nos gloriamos el día de mañana. Yo tengo por aquí en esta mano, no, en esta, mira, ya tan esa anécdota que ni me acuerdo en qué mano fue. Entonces, de un día que llevábamos una becerra ahí con mi papá y la becerra la iba yo solo de pronto y la becerra sale corriendo y pesaba más de 300 kilos y yo la tuve que sostener. Pero pues la cuerda se me vino sobre la muñeca y me fue quemando y me hizo un surco aquí en la muñeca, ¿no? Me acuerdo que era un ardor terrible, ¿no? Pero bueno, ahora es motivo de gloria ese dolor, ¿no? Digo, ese dolor que viví y que ahora es una cicatriz. Entonces, el dolor físico tampoco lo queremos, pero al final de cuentas como que queda como anécdota. Pero luego están los dolores morales, cuando hice un pecado y cómo me hace sufrir ese pecado que cometí en su momento. Un dolor moral, cómo fui capaz de hacer eso, cómo me permití, cómo fui tan débil, cómo fue posible, ¿verdad? Y a veces no nos perdonamos un pecado, un dolor moral que no se acaba nunca porque no llegamos al acto del perdón. Y luego están los dolores como más del alma, que es el que ustedes les ha tocado vivir y seguramente, ¿verdad? El seguir viviendo y es del que hoy vamos a hablar. Nosotros quisiéramos encontrar como una fórmula que aplicándolo se acaba
todo dolor. Yo traía unos comezones de piel horrorosas que no me dejaban dormir a veces. Y ahora que estuve en México, fui a visitar una dermatóloga con una amiga que es de Reino Christi. Y me dio una pomadita que ya dormí muy a gusto el día de hoy, ¿verdad? Entonces, quisiéramos nosotros encontrar cómo hago, qué hago para no sentir más esto. Y quisiéramos. Y esta plática, yo dije, realmente es una plática, porque fíjense ustedes que una plática lo que nosotros hacemos es transmitir conocimientos, reflexiones personales, que puedan servirle a la persona un día en su vida para aplicarlas, para saberlos, que les dan información. Y puede ser que hablemos más a la inteligencia con la plática. Entonces dije, por una parte es plática, pero por otra parte, como estamos en un ámbito de fe, y esto, como lo veremos después en el desarrollo de la plática, se entiende desde la fe. Entonces, yo quise más bien que fuera como un momento de oración, meditación. O sea, ¿por qué? Porque son cosas que sí, por una parte yo las he escuchado, las he visto, las he reflexionado, pero también orado. Entonces, es lo que quisiera con ustedes, ¿verdad? Que sea no solo recibir, sino también desde una actitud de fe que se vuelve oración, ¿verdad? Entonces, yo quisiera dividir esta plática, dar luz desde la fe. Entonces, las primeras reflexiones, el primer punto, son los ejemplos que vemos semejantes a lo que ustedes han vivido en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento. Luego, después de eso, compartir con ustedes lo que yo observé en su momento de mis papás con la muerte de mi hermano y lo que me compartieron ayer mi papá y mi mamá por separado, ¿verdad? Primero hablé con uno, después hablé con otro, sin que estuvieran juntos cuando uno hablaba. Y luego lo de mi abuelita y después reflexionar sobre el sentido del sacrificio o del dolor, del sufrimiento, como le queramos llamar cada quien, y reflexiones varias, ¿verdad? Entonces, un poquito quiero encauzar sobre esos 4 aspectos prácticamente esta plática. Entonces, la primera, el ejemplo del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento simplemente voy a citar dos pasajes. El primero es el hecho de Abraham, cuando Dios le pide que le sacrifique a su hijo Isaac. Sabemos que ese hijo era el esperado por toda la vida entre Abraham y Sara. Y cuando hablo de toda la vida, no sé, que habrán sido 40 años, porque dice que ya eran ancianos cuando les nació. 35 años esperando ese hijo, 40, no sabemos. Pero para un judío, el poder tener a alguien a quien transmitir, ¿verdad?, el apellido, sus enseñanzas, la bendición de Dios, era importantísimo. Y en el caso de Abraham, un hombre tan rico, pues dice, al final había pensado en dejar, pues como heredero a su principal siervo, ¿verdad? Porque pues no tenía hijos y dijo, Dios, no te preocupes, vas a tener un hijo a quien entregarle. Y un día, pues ese Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Híjole. O sea, imagínense, además lo dejó que se encariñara porque ya era un muchacho de 10 años, quizá, pensaría yo, porque dice que iba cargando la leña. Entonces, pues ya no era un bebé propiamente. Entonces, y Abraham escucha aquella petición de Dios, sacrifícame a tu hijo. Y en el fondo Abraham sabía, pues, que a Dios no se le podía decir que no. Y que ese Dios al que él había servido y en el que había creído, sabía lo que pedía y sabía lo que hacía. Entonces, independientemente de los sentimientos que llevaba en su corazón, ese Abraham toma
a su hijo sin avisar a Sara a dónde lo llevaba, porque ¿ustedes creen que su esposa Sara iba a dejar que se llevara a su hijo para asesinarlo, para sacrificarlo? Obviamente no. Entonces, pues vamos a ir a ofrecer sacrificios a Dios. Me dijo que fuera al monte, ahora olvidé el nombre del monte. Ay, se me acaba de ir. Bueno, ahí, y se lo lleva. Imagínense el corazón de Abraham, cómo se empequeñecería mientras más se acercaba al monte Noria, bueno, Moria, monte Moria. Entonces se lo lleva al monte Moria. Imagínense ese corazón, o sea, en unas horas, en una hora, en 30 minutos, en unos segundos, me voy a quedar sin hijo. Y no solo eso, yo mismo lo tengo que matar. Entonces, y sin embargo, la conciencia del respeto y de la correspondencia que debe haber con Dios estaba por encima de todo. Dios es Dios y sabe lo que pide y por qué lo pide. ¿Quién soy yo para oponerme? Y ahí va. El resultado lo sabemos. Dios premia esa generosidad de entregar a su propio hijo sin renegar, sin quejarse, sufriendo sin duda. Y Dios lo valora y lo premia, y podríamos decir, y lo encontró digno de sí, ¿verdad? Como dice en otro pasaje de la Sagrada Escritura. Segundo ejemplo del Antiguo Testamento, y el último del Antiguo Testamento, seguramente todas ustedes recordarán aquel pasaje de la mamá de los 7 macabeos, ¿verdad? Que los griegos van persiguiendo al pueblo judío y van matando a los que no quieren renegar de Dios, de su Dios. Entonces se encuentran a estos 7 hermanos y los van matando de las peores formas con la mamá presente, y ninguno renegaba de su fe. Todos preferían morir con los peores dolores antes que renegar de Dios, ¿verdad? Solo he recibido bienes de Dios, ¿por qué voy a renegar contra Dios? Entonces, cuando llega el momento del último, recordamos cómo el gobernante de los griegos le llama a la mamá para que lo convenza. Y la mamá le dice, sí, yo, no se preocupen, yo hablo con él. Y se acerca y le dice, hijo, mira, no fui yo quien formó tus huesos en el vientre. No fui yo quien te dio la vida, no fui yo quien te dio la existencia. Es Dios. Así que sé valiente, diríamos en un buen mexicano salvadoreño, no sé si aquí lo usan, no te rajes y sigue adelante, ¿verdad? Que Dios premiará pues esto que haces por él. Entonces, pues, ¿qué valor de esta mujer, ¿no? O sea, en lugar era su último hijo de los 7, ya no le quedaba ninguno más que ese, el más pequeño, el que normalmente luego quieren más. Y no, ella, no, o sea, no puede uno darle la espalda a quien nunca te la ha dado, ¿no? Y ya pasando al Antiguo Testamento, pensaba en María, ¿no? ¿Cuáles serían los sentimientos que había? Seguramente ustedes lo han pensado 100 y 1000 veces. ¿Qué pensaría María sabiendo que su hijo iba a fallecer? ¿Qué debería haber en su corazón? ¿Qué pensaría? ¿Habría simplemente un poco de molestia con Dios, un poco de queja? ¿O qué habría en ese corazón? ¿O un simplemente, lo único que puedo hacer es que mi hijo sea valiente para que responda al llamado de su padre? Y entonces lo que mi hijo necesita es mi apoyo moral. Entonces voy a estar aquí, ni siquiera me va a ver llorar, aunque él sabe que sufro, pero aquí voy a estar, ¿no? Y al ver que todos los apóstoles le traicionaron, pues con mayor razón, o sea, que él vea que lo que está haciendo, que no está solo en lo que está haciendo, que hay una mamá que aunque lo ama con toda el alma y como ella solo ella sabe amar, que quiere estar con él y que le va a acompañar y que le va a sostener, aunque sea con mi presencia, ¿no?
Y simplemente el comprender que esa era su misión, aceptar al Salvador del mundo y acompañarlo y ayudarlo a cumplir su misión. Y si la forma de ayudarlo a cumplir mejor su misión era aceptando amorosamente en lo que estaba viviendo, pues ella lo aceptaba por amor. ¿Verdad? El amor a Dios les sostenía y le daba fuerza. Y gracias seguramente a ese valor de esta mujer, pues Jesús pudo perseverar hasta el final en su misión y cumplir y alcanzarnos la salvación. Gracias a que tuvo a su mamá fuerte, valiente, que amaba a Dios sobre sus propios sentimientos, que amaba a Dios sobre todas sus cosas y ofrecía y se unía al dolor de su hijo para que su misión fuera todavía mejor cumplida. Y luego nos encontramos a un Pedro y a un Juan, ya con un dolor distinto. Ahora me refiero solo al dolor físico, porque el tema que me pidieron era cómo superar con amor el duelo. Entonces, aquí nos encontramos a un Pedro y a un Juan que por estar predicando a Jesús los agarran, los apresan y como no tienen más motivos para quitarles la vida, solo les dan de latigazos y los sueltan, y nos dice que pues ellos iban felices porque habían sufrido algo por amor de Cristo. Perdón, que me voy a tomar un traguito de mi coca dieta, ¿verdad? Y entonces, pues ellos van felices, ¿no? Porque les da gusto poder tener ocasión para demostrar el amor que tienen a Jesús. ¿Verdad? Entonces ellos, pues, qué maravilla, o sea, nosotros vimos lo que Jesús hizo por nosotros, por amor a nosotros. Qué maravilla que ahora nosotros podemos decirle, Señor, no es nada comparado con lo tuyo, pero mira, gracias porque nos da la oportunidad de acompañarte en tu dolor. Entonces, comprendieron ellos que el dolor con amor se vuelve en el mejor instrumento de salvación, de redención y de vida eterna. Y luego nos encontramos más tarde a un San Pablo que dice, con mis sufrimientos completo lo que le falta a los de la pasión de Cristo. ¿Qué significa eso? Miren, imagínense ustedes que yo necesito pues llenar esta botella de Coca-Cola, o que tuvo Coca-Cola en algún momento, y alguien dice, yo te regalo agua, esta Coca-Cola tiene que estar llena, pero mira, yo sé que tú no puedes llenarla toda porque ahí a tu colonia no llega agua suficiente, llega muy poquita, te la voy a llenar hasta aquí. A ti solo te va a tocar así, eso poquitito. ¿Por qué? Porque la deuda con Dios para que se abriera el cielo era hasta aquí. Lo que hace falta a nosotros para poder llegar al cielo ya nada más es esto poquitito. Entonces, cuando dice San Pablo, en mi carne vivo, sufro lo que le hace falta a los sufrimientos de la pasión de Cristo, lo que está diciendo, no se puede ir al cielo solo porque ya Jesús nos llenó hasta aquí. Si nosotros no llenamos esto, no podemos ir al cielo, porque esto es lo que le corresponde a nuestra libertad y a nuestra aceptación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a esto se refiere, creo yo, San Pablo. Con mis dolores completo lo que le falta a la pasión de Cristo para completar nuestra salvación. Entonces, es una visión totalmente cristiana, católica, teológica del dolor. El poder a través de él purificarnos, purificar
purificar a otros porque somos familia humana, ¿verdad? Familia en la fe, familia cristiana, familia católica. Entonces, ahí está, ¿no? El dolor como el camino donde se hace auténtico el amor, ¿verdad? Y la aceptación de el camino que Dios nos presenta. Bien, hasta aquí lo que es los ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora ya les cuento y luego vamos a sacar conclusiones. Ahorita es como ir presentando muchas ideas y después como ahorita es, perdonen que luego uso ejemplos de la cocina, ¿verdad? Pero dicen que el que en hambre tiene, en tacos piensa. Bueno, pues en mi caso, como me gusta hacer la cocina, luego le vienen a uno ejemplos. Ahorita imagínense que estamos presentando todos los elementos para hacer unos buenos tacos, unas buenas pupusas, no sé, lo que cada quien quiera pensar, ¿no? Entonces, vamos a ir presentando todos los elementos y al final, como ver cómo los juntamos y sacamos el platillo principal de que se está queriendo. Entonces, la experiencia de mis papás, entonces, llamé a mi casa ayer y le digo a mi papá, fíjese que tengo una plática que tengo que dar a personas que han perdido algún hijo, una hija o varios seres muy queridos. Y pensé en ustedes, porque pues a ustedes les tocó la muerte. Y lo primero que me dijo mi papá, dice, mira, mijo, hace unos días te lo conté, porque hace unos días le llamé y le dije, oiga, me dijo mi prima que no sabía que ustedes vean si le dicen a mi mamá que su hermana está delicada de salud. Y dice mi papá, no te preocupes, mi hijo, tu mamá ya lo sabe, porque esas cosas ni se la piensa uno para decírselos, porque sabe que tu mamá todo lo recibe con mucha paz y espíritu sobrenatural. Entonces puede uno darle a tu mamá cualquier noticia tranquilamente. Ah, perfecto. Entonces, dice, pues eso que te dije del otro día, así fue la experiencia de la muerte de mi hermano. Dice mi papá, pero para ellos todo tiene sentido desde la fe. O sea, todo se explica desde la fe. Todo, todo. Casi si no llueve, si llueve, si hace viento, si no hace viento, si sale el sol, si no sale el sol, todo es de Dios. Entonces, en el fondo, su máximo deseo es agradar a Dios y por tanto sabemos que una de las mejores maneras de agradar a alguien es recibir con gozo lo que te ofrece ese alguien o darle aquello que le agrada, ¿verdad? Entonces, es la mejor manera de decirle, mira cómo mi amor es auténtico. Y mis papás, pues siempre su máximo deseo han sido agradar a Dios. Entonces, el sufrimiento, bendito sea Dios. La alegría, bendito sea Dios. Nos fue bien en el trabajo, bendito sea Dios. Nos fue mal, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tan sabio que no se equivoca. Esa es más o menos de fondo en la premisa de mis papás. O sea, Dios es tan sabio que no se equivoca. Y lo que mejor podemos hacer es abrazar lo que Dios permite, porque Él no se equivoca. Entonces, eso es lo que está. Y decía, como que mi papá me da a entender, dice, ¿cómo me cuesta a mí entender a veces la rebeldía con Dios de la gente cuando se quejan, le reclaman? Dice, para mí como que ellos no lo entienden, porque, o sea, dice, ¿cómo? Pues si Dios es sabio, no podemos decirle por qué esto, si Él sabe, ¿verdad? Él sabe lo que es mejor, Él sabe lo que no. Y recuerdo que eso desde chico mi papá trataba de transmitirlo a sus hijos, ¿no? De cómo antes que nada estaba eso. ¿Por qué? Porque Dios nos ama más que todo y quiere más que nadie nuestro bien. Entonces me acuerdo que de chico me decía, mira, mijo, fíjate hasta dónde nos ama Dios, que nos dio la libertad, aunque sabía que la íbamos a utilizar en su contra. O sea, como diciendo, ¿quién de nosotros le da un cuchillo a quien se lo pide si sabes que con él te va a matar? Entonces dice, fíjate hasta dónde nos ama Dios, que le dio al hombre la libertad sabiendo que la iba a utilizar contra él, ¿no? Entonces, ahí era un poquito lo que ellos iban viendo. Entonces, mi papá
dice, lo que Dios haga, me dice ayer, ¿no? Lo que Dios haga está bien hecho, ¿no? Iba él hablando y yo iba tomando nota, ¿no? Y en 2 minutos ya me explicó cómo lo habían afrontado ellos, ¿no? Entonces dice, mira, mijo, lo que Dios hace está bien hecho. Pues si él se llevó a Rodrigo, que así se llama mi hermano, pues bendito él sabe por qué. Entonces no puede uno ponerse a renegar, o sea, algún bien había detrás de esto. Entonces, y dice, y Dios sabe lo que nos conviene, ¿ya? Dice, nada escapa al saber de Dios. Y por tanto, lo único que a nosotros nos toca, pues, es buscar amar lo que Dios permite, ¿verdad? O amar a Dios en lo que permite. Amar siempre la voluntad de Dios, ¿no? O sea, con estas, así fue prácticamente todo lo que me dijo mi papá, ¿no? ¿Quieres que te pase a tu mamá, no? Pero fíjense qué importante, ¿no? O sea, llegar a esa conclusión, lo que Dios hace o permite, sabemos que son dos cosas bien distintas, lo que Dios permite está bien hecho y sabrá por qué y quizá con el tiempo pues lo entenderemos. Entonces no podemos nosotros dudar de la sabiduría de Dios. Sé que ahorita pueden ir surgiendo muchas preguntas en sus corazones, en sus almas, y yo espero que al final podamos dar respuesta a ellos. Y mi mamá dice, ciertamente mi hermano, él tenía una enfermedad él murió a los 20, tenía una enfermedad desde los 7, 8 años de ataques epilépticos, ¿no? Tenía tiempos mejores, tenía tiempos peores, tiempos casi donde podía haber una vida normal, tiempos un poquito más delicados. Pero por una parte, pues dice mi mamá, mira, por un lado mi hijo, pues uno veía lo que sufría tu hermano. Y dice, pero pues eso no cabe duda que nos dio muchísima tristeza su muerte. Pero pues uno se va haciendo el ánimo, si Dios se lo llevó, así tenía que ser, era lo mejor. Entonces pues uno lo que se esfuerza es hacer el ánimo pues de eso que Dios permite. Y dice ella, ¿cómo se va a oponer uno a la voluntad de Dios? Él sabe lo que es mejor. Entonces, no puede uno, pues sí, renegar contra lo que Dios sabe. Y ella misma dijo lo dejó. Dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Entonces, pues de Él vino, o sea, Él se lo debo y si Él se lo quiere llevar, es de Él. Dice, uno cree que es lo mejor. Si uno tiene la certeza de que lo que Dios permite es lo mejor, ¿para qué estar sufriendo por eso? Dice mi mamá, ¿no? Y entonces ya con eso, ya no tenía más que decirme y le digo, oiga mamá, y mi mamá Esperanza, que era mi abuelita, la que le digo que se fue a misa con sus hijos grandes y una de las medianas se quedó porque ya tenía 12 hijos. Entonces, la mediana, como la séptima, octava, se quedó a cuidar a la 11ª y a la 12ª, a las chiquitas y a una nieta de mi abuelita, ¿no? Que era más chiquita que ella. Y se quedó a hacer la comida a sus 12 años, se quedó a cuidar a su sobrina, a sus 2 hermanitas y a hacer la comida, matar el pollo, pelar el pollo y hacer el mole, ¿no? Era muy trabajadora. Entonces, pues sí, vuelven de misa y alguien las encuentra y les dicen, pues dicen las niñas que salieron llorando, las chiquitas buscando ayuda porque vieron cómo el Señor se echaba ya media muerta a su hermana al pozo de la casa que tenía 15 metros de profundidad, el pozo de donde sacaban el agua para tomar, para lavar, para las necesidades de la casa. Entonces, pues llegan, imagínense el dolor, escuchar lo que le cuentan las niñas, porque la mayorcita tenía 2 años y medio, entonces ya veía y podía platicar y dar cuenta de lo que había pasado. Entonces, pues dice mi mamá que mi abuelita lloraba mucho y que era bastante querida. Llegó la policía y le dijo, mire, no se preocupe, doña Esperanza, vamos a buscar, en ese entonces mamá Esperanza, mi abuelita debía tener algunos 45 años más o menos. Mire, doña Esperanza, vamos a buscar al Señor. ¿Qué quiere que le hagamos? Y mi abuelita les dijo, miren, si usted le hacen algo al Señor, va a sufrir su mamá. Y yo no me gustaría que su mamá sufra. Pues, ¿qué puedo hacer? Además, si le hacen algo, no me va a regresar a mi hija.
pues nada, nosotros lo perdonamos. Y dice, entonces dice mi mamá, pues todos hicimos el ánimo, pues de que, pues paciencia, no podíamos estar pues, siempre sufriendo esto que acabamos de vivir. Entonces pues hicieron el ánimo y ya pasó a ser parte del pasado, un pasado triste, pero que no les permitía nublar el presente, sino poder vivir el presente pues con esa integridad, con esa aceptación, con esa serenidad. Dijo mi abuelita, dice mi mamá, que Dios lo perdone y a ella la tenga en el cielo, ¿no? Que de hecho por ahí le mandé a la señora Mayoli una foto de un periódico de la diócesis, arquidiócesis de Guadalajara, donde ponen 3 personas de la diócesis, que es arquidiócesis, que están en proceso de beatificación, y entre ellos está mi tía, ¿no? Entonces, también da mucho gusto, ¿no? El poder ver, no, bueno, en este caso, mi tía ha hecho muchos favores, por eso está en proceso de beatificación. Ella se llamaba Estela, entonces, mucha gente habla de favores recibidos por intercesión de mi tía, ¿no? Quienes la han visto, a quienes se les ha aparecido y al aparecer se les concede algún favor o algo que estaban pasando, viviendo y ella se los soluciona, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque al final hay una parte una reflexión que la titulé Los bienes paralelos a una desgracia, a una desgracia, así lo podemos llamar, ¿no? Los bienes paralelos o la belleza detrás de una desgracia. Entonces, de aquí quisiera pasar a una reflexión que es sobre el sentido del sacrificio, el sentido del dolor, el sentido del sufrimiento, ¿sí? Primero es que cuando se une el amor al dolor, Dios hace cosas maravillosas, porque a Dios le recuerda la acción de su Hijo. En Cristo, Dios Padre ve un sacrificio, un dolor terrible, pero ve un amor que toca el corazón del Padre y le hace derramar su misericordia sobre todos nosotros. Somos beneficiados todos por el amor del Hijo puesto en el sacrificio. Entonces, el sacrificio tiene un sentido grandioso que es el de la aceptación en el amor y la entrega por amor. Ese es el punto que le hace que un sacrificio no sea solo un dolor que mata, sino un dolor que se vuelve redentor, que redime, que engrandece y que salva. Y ese fue. El sacrificio de Cristo podía haber sido un sacrificio igual de fuerte, igual de terrible, sin frutos, si se hubiera hecho como resignación simplemente. Si se hubiera hecho como, ni modo, tengo que obedecer y se me hizo feo decirle al Padre que no. No. Lo bonito del sacrificio es cuando lo abrazo con amor, aunque me cueste, y lo entrego a Dios con amor y lo acepto con amor. Y digo, Señor, yo sé que tú no permites ningún dolor si en él no puedes sacar un diamante, ¿verdad? Y yo quiero que mi dolor sea diamantes y los diamantes pueden hacer mucho bien a quienes caen. Entonces, pues yo quiero llevar con un amor, con una aceptación, con un gozo, que es un acto de voluntad, porque no me surge. Me decía mi mamá, claro que se sufre, hijo, claro que sufre, pero no, yo le interpreto el resto, ¿no? Pero no se puede, pues uno, quedarse en el sufrimiento. Entonces yo les platicaba alguna vez a alguien que yo a mi mamá nunca la vi más que llorar hasta antes de que lo enterráramos. Después de que se enterró a mi hermano, ya nunca la vi llorar. No digo que esté mal llorar, no me entiendan, sino como el amor, la fe, la hacía como
le daba paz en el dolor, ¿no? Porque si no lloraba, si no se agobiaba, si no se quejaba, si no se le veía triste, pues es que estaba en paz, estaba tranquila, estaba serena. No porque estuviera, no le doliera, sino pues simplemente la aceptación gozosa del dolor por amor, sabiendo que mi aceptación en el amor, dirán, es que aceptarlo gozosamente no sería como decir que no amaba a mi hijo o a mi hija. No, lo acepto con gozo porque si Dios me lo permitió es que puede ser bueno. Entonces, acepto con el gozo de quien le dice a Dios, Señor, lo que tú digas, lo acepto con gozo, aunque me cause pues todo este dolor, ¿no? Ese es más bien, ese es el sentido, ¿no? Ese amor que me hace decirte, sí, Señor. Y los bienes paralelos. ¿Cuáles son los bienes paralelos a todo esto? Yo les decía en el caso de todo el bien que está haciendo mi tía. Y yo estoy segurísimo, no lo puedo afirmar porque pues no hay manera, pero casi voy a afirmarlo y seguro de que no sería un error, una equivocación, que mi tía Estelita desde el cielo aplaudía el que su mamá haya dicho perdono a quien la mató. De que su mamá haya dicho Dios me la dio, Dios me la quitó. Yo creo que decía, esa es mi mamá. Qué mujer tan valiente me dio Dios. Qué mujer que ama tanto a Dios, me dio Dios por mamá, ¿no? Realmente, ¿qué más puedo dar ahora que estoy con Dios? Agradecerle a esta familia que me dio, esta mamá, estos hermanos, porque todos se sumaron a ese, nadie creció con coraje, con enojo contra el asesino, que era un vecino que a veces mi abuelito le daba trabajo. Entonces, pues no, ¿verdad? Es ese gozo. Entonces, el bien paralelo de que no solo el bien que está haciendo ella en milagros, sino lo que crecieron espiritualmente sus hermanos, su papá y su mamá. Y que seguramente Dios bendijo abundantemente, bueno, ahora, y no es el único, o sea, muestra un montón, pues de esa abuelita que siempre quiso tener hijos sacerdotes, pero solo tuvo 2 y eran terribles y las otras 10 fueron mujeres. Pero bueno, está un primo que se ordena en estos meses sacerdote y está un servidor como sacerdote. Entonces, ahí está también por eso los bienes paralelos al sufrimiento llevado con amor. Y otras reflexiones varias que vienen de todo esto. En primer lugar, tristemente en ocasiones, uno empieza a descubrirse culpable de la pérdida de su ser querido. Es que pude haber hecho esto, es que si yo no hubiera hecho esto, es que si, y empezamos a descubrirnos culpables. Miren, según el Catecismo de la Iglesia Católica, para que haya un pecado, se requieren 3 cosas. Materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. ¿Quién de ustedes quería que eso pasara? Nadie. Entonces, ¿por qué culparse de algo? Pues nadie queríamos que eso pasara. No podemos cargar con el dolor que ya nos causa la pérdida de un ser querido, además echarnos el dolor de creernos culpables de lo que pasó. ¿Verdad? Pleno consentimiento. ¿Verdad? Entonces, nadie de nosotros quería eso, si no, no estuviéramos sufriendo. ¿Verdad? Entonces, no podemos culparnos. Jesús en la cruz mira al Padre y le dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando una persona está ante Dios, lo que menos quiere es recordar que alguien le hizo algo malo. Lo único que quiere la persona que está con Dios es que todos sepan que en cualquier situación siguen siendo amados. Lo único que quieren en ese momento es que los demás sepan que hasta cuando alguien hubiera tenido
culpa, como era el caso de la crucifixión de Jesús, yo quiero que sean perdonados, ¿verdad? Entonces, por eso, yo sí quisiera, porque a veces sí suele pasar, es que si yo no hubiera esto, sí. La única manera de que uno sea culpable es que uno sabía que iba a pasar y que uno quería que pasara y permitió que pasara. Ahí sí, ¿verdad? Pero fíjense que aún en un aborto es tal la nublación de la mente por la situación que está pasando esa persona, por lo que haya sido, que es difícil aplicarle toda la culpabilidad, porque se llena de tanta tiniebla la mente por su dolor, lo que van a decir, lo que voy a hacer, cómo voy a salir adelante, cómo es posible, todo eso que de alguna manera frena mucho el ejercer la libertad totalmente, válgame la redundancia, libre, ¿sí? Entonces, esa es la primera reflexión, quitar todo sentimiento de culpa. Segundo, pensar todo el bien que se puede sacar de todo esto. En mí, en mi crecimiento, en mi unión con Dios. Recordar que realmente la vida es un don, que no es un acto de voluntad nuestra tener vida o no. Es un don que escapa a nuestras manos, a nuestro poder, en todo el poder que se cree que tiene el mundo sobre la materia y sobre la transformación de las cosas. No puede todavía sobre la vida. Puede quitarla, pero no darla cuando quiere darla, ¿verdad? Entonces, valorar eso. Pero también nosotros a veces creemos que no tenía derecho a morir mi hijo o mi hija porque era tan chiquito, tan chiquita. Y yo siempre digo, yo entre más pronto me muera mejor. Porque si yo creo en el cielo, lo que más quiero es estar ahí. Si tengo la certeza que el cielo es algo tan maravilloso que nadie lo pudiera describir porque se quedaría muy corto, lo que más quiero es estar allá. Entonces, lo que menos me da miedo es morir. Lo que sí me daría miedo es no morir preparado. Pero el morir no. Porque si creo en el cielo, entonces, qué maravilla morir. Qué maravilla poder gozar. Entonces, que sus hijos están gozando de Dios. O sea, es que el gozo de que ellos están gozosos es tan grande que se me olvida el dolor. Y cuando me quiere venir el dolor, digo, ¿cómo voy a estar yo sufriendo cuando mi hijo está viviendo o mi hija la plenitud del amor? ¿Sería mala mamá o mal papá que esté triste cuando sé que mi hijo está sufriendo? Es como llegar, ¿verdad? A mi casa y ver a mi mamá llorando. ¿Por qué está llorando, señora? Es que mi hijo está muy feliz. Pues no, o sea, estoy feliz, aunque en medio de esta situación, aunque no lo pueda ver, estoy feliz porque sé que él está feliz. ¿Y qué más quiero yo? Que mi hijo o mi hija sea feliz. Seríamos unos presumidos si pensáramos que conmigo estaría más feliz mi hijo o mi hija que con Dios. Seríamos los presumidos más supremos del mundo. Es que yo haría más feliz a mi hijo o a mi hija que Dios. Y sabemos que no es así. Yo sé que todas estas reflexiones uno quisiera aplicárselas a sí mismo y decir, tiene razón, ya no siento nada. Pero si las creo con firmeza, termino no sintiendo nada. Cuando ya era yo sacerdote, y me llama la atención porque a veces me llegan peticiones, padre, puede pedir por mi papá que en su misa porque hoy hace 30 años que murió. O me platicaba un compañero que su abuelito o una tía falleció en Navidad. Entonces dice que desde entonces las Navidades, estoy hablando de hace 10, 15 años, ya no son felices en su casa porque solo trae el dolor. Bueno, pues una cosa que me causaba gracia era que yo iba casi, cuando estaba en Quintana Roo, que fue donde comencé mi sacerdocio, cuando yo podía ir a mi casa era
en julio. Mi hermano falleció el 12 de julio. No, miento, el 9 de julio, fíjense a dónde hemos llegado. Entonces, cumplí años el 11 de agosto y el 9 de julio falleció. Entonces, yo siempre iba en esas fechas a mis casas de visita familiar porque era cuando los seminaristas tenían vacaciones en el colegio y se iban a sus casas. Entonces, celebraba la misa y estaba yo ahí en mi pueblo, ¿verdad? Y ya cuando veía, ¿verdad? Oremos, ¿no? Y me presentaban el libro y en el libro veía 9 de julio. Y yo, bueno, en este momento de presentar a Dios nuestras intenciones, quiero pedir por mi hermano que hoy tiene cumpleaños de fallecido. Y veía el rostro de mis hermanos, de mi mamá, se veían así como, es verdad, falleció hoy. ¿Pero por qué? Pues porque fue un día, pues, de gloria para un hermano muy bueno, sufrió mucho sin nunca quejarse, feliz, ¿eh? Entonces, pues no, es verdad, pero no, nunca con el sentimiento de, hijo, es verdad, un día como hoy estábamos todos tristes en la casa. O sea, eso es fruto de la fe vivida y practicada, de la certeza del amor de Dios que apapacha a nuestros seres queridos que lleva con él. Y que yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. Los papás se sacrifican dejando a sus hijos ir a estudiar a Japón, a China. No saben si el hijo va a volver, esperan que sí. Pero es que eso a mi hijo le da un plus en su formación y va a tener una vida exitosa y le van a dar un buen trabajo y va a ganar mucho dinero y va a tener una gran casa y va a tener mucho que ofrecerle a sus hijos. Ajá. Bueno, y pues aquí es más, o sea, nos hemos privado, pero no va a tener un buen trabajo. O sea, es que ya tiene aquello que todos anhelamos, la felicidad que no da, ya no espera nada más porque no se puede nada ser feliz más, o sea, está siendo plenamente feliz. Entonces, recordar que ese es el sentido de la vida, llegar a la eternidad. ¿Cuándo es bueno llegar a la eternidad? No se asusten, yo digo cuanto antes mejor. Cuando uno va a vivir un momento feliz, ¿a poco no se le hacen tarde las horas por estar ahí? Híjoles, y ya se me hace tarde y estoy contando las horas. Cuando yo voy a ir a mi casa, con el ajetreo a mí se me olvida que voy a mi casa, ¿no? Además de que soy bien despistado, de pronto, ay, mañana sale mi avión y no he preparado la maleta, qué desastre, y salgo a primera hora y a buscar y siempre se le olvida uno algo por eso, ¿no? Pero pero en la casa, híjoles, y llama desde 3 días antes mis hermanas, y ya estás preparando las maletas, y ya no sé qué, ¿por qué? Pues porque anhelan, para eso es un momento feliz, el reunirnos, entonces anhelan ese momento. Entonces nosotros, si sabemos que el cielo es tan maravilloso, anhelar, estar ahí, qué maravilla, y que nuestros hijos estén allá, o sea, es que yo solo quería que mi hijo fuera feliz, y es que más felicidad no le puedo dar yo, ya se la está dando Dios, o sea, bendito mi hijo que ya está siendo lo que yo quería para él, totalmente feliz. Entonces, uno de los más grandes dones que Dios nos ha dado, si no es el que más, bueno, su conocimiento, la fe, el ser hijos de Dios, pero de los más grandes regalos que Dios nos ha dado es la capacidad de amar. Y cuando más grande es un dolor, más Dios nos da la ocasión de poner en práctica ese don que nos ha dado, el amar. El amar con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. La fe, con fe y amor, que se nos venga el mundo encima y salimos adelante. Y de la mano de Dios, de la Virgen, de San José, ¿verdad? Pero con fe y amor, al menos eso es lo que, como le digo, en mi casa, gracias a Dios, ahí no se le teme prácticamente la muerte, porque siempre se ha visto la vida en función, la muerte en función de la vida eterna. Entonces, es solo el mal necesario para ser felices totalmente, ¿no? Bien, la verdad, no estoy yo en sus zapatos, por eso sé que se me pueden escapar muchas cosas y que puede ser que no responda a lo que hay en su corazón. Lo que menos quisiera es más que ayudarles a haberles hecho sufrir más. Pero bueno, pues esperemos en Dios que no les haya hecho
sufrir más y que realmente haya podido ser instrumento de Dios que les quería dar algún mensaje. No sé si Así ha hay sido, tiempo. padre, de verdad, para las que, como yo, hemos pasado tal vez por un duelo perinatal de un bebé recién nacido o que murió en el vientre, la parte de la culpa achaca muchísimo el decir, tal vez si yo hubiera hecho algo diferente, y si yo, y si yo, y si yo. Y por lo menos a mí esa parte ahora me tocó mucho y me ayudó mucho a sanar tal vez esas cosas de las que el mundo tal vez se encarga de privarnos de ver ese regalo que tienen ya nuestros hijos y uno de mamá, la felicidad más grande es ver a sus hijos felices y pensar en mi hijo ahorita, de verdad, disfrutando de esa felicidad plena que existe en el cielo, donde no hay dolor, a donde no hay momentos duros. Según mi hija Alessandra, que tiene 6 años, ella me dice que en el cielo todos los días comen su comida favorita. Entonces, pensar en eso para mi hijo realmente me quita ese dolor y lo transforma en un gozo también. En el dejar de ser un egoísta, porque pues por naturaleza a veces sí somos egoístas y buscamos el que yo quisiera que estuviera aquí conmigo, el que yo quisiera que las cosas fueran diferentes, pero realmente el llegar al cielo es una cita a la que todos queremos llegar y cuanto antes mejor. Y Dios conoce ese momento perfecto para cada uno de nosotros y mi hijo ya llegó a esa cita a la que yo también anhelo llegar en algún momento y pensarlo a él en esa felicidad plena transforma el dolor en gozo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos las experiencias tan duras de su abuelita, de su mamá, de su papá, y ver cómo ellos fueron capaces de verdad de perdonar de esa manera. Yo creo que yo de mamá hubiera pasado por lo que pasó a su abuelita y yo misma voy y lo agarro del pescuezo al asesino, pero sí que paz y que gozo que realmente solo Dios lo puede dar, que solo Cristo a través de ese amor pueden darnos esa fortaleza, esas palabras, porque ni me imagino el dolor de su abuelita en esos momentos, pues, más una muerte tan cruel, tan dura para una niña. Y ver ese dolor ser transformado en ahora, primero Dios, tener pronto una nueva beata y una beata en su familia, qué regalo más grande, Padre, de verdad. Y nuevamente gracias por su tiempo. No sé si alguien tiene por aquí alguna pregunta que la quieran hacer o enviarlo al chat. Adri, yo quisiera hacer un comentario. Padre, muchas gracias primero por la intervención, como dice Adri, maravilloso. Yo soy de Costa Rica, yo no soy salvadoreña, pero tengo el agrado de que Adri me invitó y pues aquí me han permitido estar y yo muy feliz. Hay cosas que a mí me súper impactaron de eso. Uno, mi falta de humildad. ¿Por qué? Porque cuando mi hijo murió de 3 meses de nacido y la gente se acercaba y me decía, ay, ya tiene un angelito en el cielo. Yo no decía nada, pero por dentro yo decía, ¿cómo un angelito en el cielo? Yo lo quería aquí conmigo, pidiéndome comida, molestándome, dándome lata, no lo quiero en el cielo, lo necesito yo más que Dios, decía. Y entonces eso es una falta de humildad enorme que uno en su pequeñez humana hace. O sea, yo les conté a ella, yo pasé por enojarme con Dios, por decirle, ¿cómo me quitó usted a mi hijo? Tal, ¿verdad? Y ahora esto que usted dice, eso es uno tener bien presumido, decir que va a estar mejor con uno que con Dios. Entonces eso me llegó mucho. Y la otra que me llegó mucho es la fecha del nacimiento de la muerte de su hermano, 9 de julio, y de las navidades de su amigo que dice, mi hijo yo lo enterré el día de mi cumpleaños. Yo tengo 13 años de no cantar queque de cumpleaños ni nada, porque yo los 24 de junio estoy acabangada y achucullada a ver que hace tantos años murió mi hijo, entonces yo mi cumpleaños pero su familia es todo un ejemplo, celebran la vida, o sea, la muerte como parte de una vida mejor. Creo que aquí voy a poner a remojar mi barba yo
porque he tomado esa decisión de no celebrar mis cumpleaños y todo porque estoy de luto, cuando en realidad debería estar agradecida de que Dios tomó a nuestros hijos en sus manos, en el caso de Adri mío, siendo tan chiquititos, ¿verdad? Tan acabaditos de nacer, y que nos ha transformado, nos ha permitido estar aquí, acercarnos más a Dios, a Adri hacer este apostolado con todo este montón de mujeres y todo, ¿verdad? O sea, es muy, muy bonito. Le agradezco muchísimo, padre. Nada más como dato, mi mamá también es del 24 de junio. Este año tiene que haber pastel y va a ser doble celebrada. Sí, así es. Muy bien. No sé si alguien más. Aquí, precioso tema. Gracias, Padre. Bendiciones, muchas gracias. Lleno del Espíritu Santo, el sacerdote. Gracias por su ayuda. Esos comentarios nos dejaron por ahí en el chat, Padre. De verdad, nuevamente, mil gracias. Ha sido de muchísimo provecho su charla. No dudo que también para las personas que posteriormente la puedan ver, que no se pudieron conectar ahora, también va a ser de mucho provecho, y muchísimas, muchísimas gracias, Padre. Si quiere, hacemos la oración para cerrar. Nos hace usted el honor. Sí, con gusto. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permite unirnos con el deseo de comprender, ¿verdad?, lo que hemos vivido a la luz de la fe, de tu amor, de tu presencia, de tu mismo ejemplo. Te pedimos que siga siendo momentos de sanación interior para renovar en nosotros la alegría, la fe, la ilusión, y ver definitivamente la muerte no como lo que todo nos quitó, sino como lo que todo nos dio y les dio a ellos o a ellas. Te pedimos a ti, Madre nuestra, que has vivido también y que has visto el fruto maravilloso del dolor y de la muerte cuando se lleva con amor. Y bueno, pues San José también, que nos conceda la gracia de vivir cada día esto con más paz, con amor, ¿verdad? Y llegar incluso al gozo que viene de Dios nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Cristo Rey nuestro, venga el reino. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros, ante el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, muchísimas gracias, Padre, por de verdad. su paciencia y su tiempo, que Dios les bendiga y les siga llevando de su mano. Gracias, Padre, gracias. A ustedes, adiós, bendiciones. Gracias, Adri.